libro de Génesis es un libro apasionante. Lo estamos viendo a lo largo del recorrido hasta hoy. Hoy no va a ser menos. Comienza la historia de uno de los grandes de la historia del Génesis y de la historia bíblica. Se trata de José. Desde que somos pequeños en la escuela dominical aprendemos historia de este gran patriarca y vemos cómo sus historias se pueden trasladar a nuestra vida. Así que vamos a comenzar ya a ver la historia que hoy nos obliga a entrar en la providencia preciosa de nuestro Señor. Génesis 37. Voy a enfocarme en 5 escenas diferentes que encontramos en este capítulo. Y ya sin más tiempo vamos a entrar en la primera, la escena número 1. El lugar de José en la casa de su padre. Dice el texto: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Solo conociendo un poco de la historia de Jacob podemos entender que para él José fuese un hijo especial. Era el primer hijo de la mujer que había amado en primer lugar cuando fue a la casa de su tío Labán. Era un hijo que había tenido ya con una edad muy avanzada y además Raquel acababa de morir hace poco tiempo, así que José era un recuerdo vivo de su amada. Pero además José era un joven que, por lo poco que nos describe hasta este momento, era obediente a su padre, un joven trabajador y esforzado, y especialmente era un muchacho celoso de la moral correcta y con una fe verdadera en el Dios de su padre y de sus antepasados. Así que Jacob tenía un aprecio especial. De hecho, como hemos leído, dice el texto que lo amaba más que a sus hermanos. Este amor le llevó a darle un lugar privilegiado dentro del hogar, lo que se hizo más que evidente al regalarle una túnica especial que tenía connotaciones de distinción y de supremacía. El único de los hijos que realmente demostraba un corazón conforme a Dios era José. El resto de los hermanos, todos se habían desviado y se dejaban llevar por sus deseos desordenados y pecaminosos, buscando esposas fuera de la voluntad de Dios, cometiendo asesinato, el relato que vimos la semana pasada con Dina. Y este estado de depravación se evidencia también aquí cuando dice que aborrecían a José y que le llevaba a no dirigirle la palabra o a hacerlo con desprecio y con ataque, lo que también se va a reiterar en los versículos posteriores. No obstante, debemos tener en cuenta que estos 12 hermanos crecieron en un ambiente de enfrentamiento, de envidia, de hipocresía, de mentira. Lo hemos visto en las historias de su abuelo, su padre, su madre, su familia, y heredaron esa maldad. Se criaron en un caldo de cultivo para ello. Las historias de sus vidas fueron las consecuencias del legado de su hogar de origen. Israel cosechó las consecuencias de su paternidad pasiva y protectora. No trabajó en las actitudes y el corazón de sus hijos desde pequeños y no les disciplinó ante los comportamientos faltos de amor entre hermanos, así que obtuvo hijos sin vergüenza. Eso hace aún más sorprendente cuando encontramos a este José íntegro, de fe robusta. Ya desde el inicio de la narración podemos reconocer a un hombre escogido, señalado y apartado para un gran destino. Un joven que reconoció a Dios en su vida y se dejó guiar por él.
aunque todo a su alrededor le era contrario. Esto nos puede enseñar que las historias de nuestro pasado no son las que definen nuestro futuro. El crecer o vivir en ambientes tóxicos no son determinantes para vivir vidas truncadas. En Dios podemos encontrar la fortaleza para enfrentar estas circunstancias y la fe para soportar y salir del círculo vicioso que se genera. El amor de Dios por su creación más especial, que es el ser humano, es una constante desde el principio de la creación y hasta la eternidad. Tanto es así que mandó a su único Hijo para ofrecernos la salida a nuestra vida desordenada y sin propósito. Un encuentro con Cristo puede cambiarlo todo. Es lo que nos dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hasta aquí la escena 1. Pasamos a la escena 2. Los sueños de José. Y nos dice el texto, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Eran estos sueños de Dios o solo eran humanos? En el tiempo de José, los sueños eran parte de la revelación bíblica. No todos los sueños, por supuesto, eran parte de Dios, pero los que sí lo eran, y a través de ellos Dios hablaba y se revelaba. Vemos ejemplos específicos de cómo Dios se revelaba a través de los sueños, en ejemplos como el sueño que tuvo Abimelech en Génesis 26, o el que tuvo Jacob en Génesis 31:10, o el de Labán en Génesis 31:24. También vemos los sueños del copero y del panadero en Génesis 40, o los sueños de Faraón en Génesis 41. Más adelante en Jueces vemos sueños relacionados con Gedeón, en Primera de Reyes también, incluso en Daniel. Pero también en el Nuevo Testamento vemos que hay sueños, cuando por ejemplo José tuvo un sueño en Mateo 1:20 y otros más adelante, o el sueño que tuvo la mujer de Pilato en Mateo 27. Es decir, que los sueños eran una realidad. Y los sueños del Antiguo Testamento, en su mayoría, eran sueños que introducían símbolos, como por ejemplo en el caso de José. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento no contenían simbolismo, sino que era una revelación de lo que iba a suceder en la voluntad de Dios, pero a través de sueños con hechos reales. Actualmente no hay evidencia de la existencia del sueño que conlleven la expresión de la voluntad de Dios. Evidentemente eso se debe a que Dios ya no necesita revelarse a través de los sueños, sino que su revelación está completa a través de las Escrituras y del cumplimiento de la profecía en la persona de Jesús. No necesitamos sueños, pues, porque la revelación está completa. Así lo dice Hebreos 1, el versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Con respecto a los sueños de José, estos fueron parte de la narración de su vida y por supuesto su origen era divino y la importancia de los sueños de José radica exclusivamente en que se cumplieron completamente.
Fijaros lo que encontramos en Génesis 42:6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. El versículo 9 de este mismo capítulo 42 dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Dice que se inclinaron ante él con el rostro a tierra, tal y como José lo había descrito en su sueño. Posteriormente, igualmente, su padre se inclinaría, teniendo el cumplimiento del segundo sueño por completo. Es decir, se cumplieron exactamente como él los había soñado. Sin embargo, tenemos que hablar no solo de lo positivo de estos sueños, sino de cómo afectaron estos sueños a sus hermanos. Porque la realidad es que los sueños hicieron intensificar el odio que los hermanos tenían por José. Los sueños de José hablaban de autoridad, de señorío. Quizás José no fue sabio al compartirlo o no escogió el mejor momento. No lo sabemos, pero no parece haber maldad en su comportamiento a la hora de contárselo a sus hermanos y a su padre. Simplemente les estaba haciendo, partícipe de la bendición que estaba recibiendo. Sin embargo, al compartirlo, y además fijaros que entre el versículo 4 y el 8 sucede esto, dice 4 veces que los hermanos de José lo aborrecían más. Todo a raíz de los sueños, de haber contado los sueños. Con lo cual el aborrecimiento de los hermanos por José creció a raíz de los sueños. Pero realmente, ¿a qué se debe que este aborrecimiento o este odio aumentara? Porque ellos podrían haber pensado que esto era simplemente un sueño, que no tenía mayor importancia. Era un joven, muy joven, quizá algo vanidoso, pero realmente lo que está ocurriendo es que ellos recibieron los sueños como parte de la revelación divina. Y los hermanos de José temían que esto fuese auténtico, hicieron todo lo posible por deshacerlo y por truncarlo, aunque esto significaba que estaban obrando en contra directamente de lo que Dios había designado. Moisés en este capítulo nos muestra que José había sido escogido con el maravilloso propósito de Dios para grandes cosas. Así se evidencia en el significado de los sueños. Dios reveló en sueños lo que iba a hacer para que luego se supiera que las cosas no ocurrieron fortuitamente, sino que habían acontecido por decreto celestial. Estos sueños, sin lugar a duda, fueron un aliento para José en los momentos más duros de su vida, cuando tuvo que pasar ese tiempo en la cisterna rogando a sus hermanos que tuvieran misericordia de él, cuando fue vendido a los madianitas, cuando fue hecho esclavo, cuando tuvo que pasar su periodo en la cárcel, aunque esto todavía no lo vamos a ver. Lo que está claro es que la revelación de Dios se cumple ciertamente. Dios no se equivoca, su palabra se cumple, Él es fiel y verdadero, y no hay quien pueda truncarla, por mucho que uno se esfuerce. Aquí tenemos el fin de la escena número 2, y pasamos a la escena número 3. José es enviado a Siquem en busca de sus hermanos. Y el texto nos dice: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando a él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos
y efectivamente los halló en Dotán. Israel confía en su hijo menor una tarea importante: encontrar a sus hermanos y ver si están haciendo bien su tarea con las ovejas. El propósito final es que regrese con información. Israel no solo reconoce esa moral sana y equilibrada de su hijo José, sino que además éste demuestra un respeto y obediencia admirable a su padre, porque no solo está dispuesto y disponible completamente, pues dice, heme aquí, para hacer un trayecto que seguramente serían más de 80 kilómetros para encontrar a sus hermanos y así cumplir el deseo de su padre, sino que además demuestra una diligencia ejemplar. Al llegar a Siquén y no encontrar allí a sus hermanos, que es donde se supone que deberían de estar, no regresó a casa ni cesó con la tarea de encontrarlos, lo que podía haber hecho perfectamente. Yo lo hubiera hecho así seguro, sino que además se muestra interesado en saber dónde están. Tanto es así que un hombre que le ve inquieto y le ofrece información de dónde están sus hermanos. Así que vemos aquí un joven esforzado y obediente hasta el final. Eso me recuerda el texto de Mateo 25-23 que dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La fidelidad comienza en las pequeñas cosas, en los detalles mínimos, pero que se realizan diligentemente y sin tener en cuenta el sacrificio personal o quién te está viendo. José demostró estas cualidades asombrosas aún en su juventud, no solo en este momento, sino en todas las circunstancias de su vida. Y todos sabemos que fueron todo menos ordinarias y programadas. ¿Cómo hubiera cambiado la historia si él hubiera regresado a casa desde ese momento? Lo que nunca podrían haber imaginado Israel y José es que el momento en el que José salió de su casa para ir al encuentro de sus hermanos sería la última vez que se verían en más de 20 años. José e Israel se despidieron como cualquier otro día, un día corriente, sin saber lo que iba a suceder, lo que les deparaba el futuro. Al igual que ellos, no sabemos lo que nos depara el futuro inmediato, y por mucho que hagamos planes y tengamos organizado el tiempo, no somos dueños ni conocedores del futuro. Por eso es fundamental que estemos abiertos a los designios sorprendentes del Señor del tiempo. Vemos en Santiago 4, a partir del versículo 13, que dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. José estaba a punto de vivir alguna de esas situaciones inesperadas, sorprendentes e inquietantes, por decirlo suavemente. Pero él tenía el tiempo en las manos de Dios. Aquí termina esta tercera escena y da comienzo la escena 4, que la he titulado Sucesos en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, dice a partir del versículo 18, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y digamos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando José llegó a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y lo tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan,
Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y mandémosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Es clave entender la raíz de sus actos. Lo dice muy claro: he aquí viene el soñador. Acabemos con sus sueños. Ya no se trataba de que fuera el preferido de su padre o que tuviera privilegios en la casa. No. El hecho de su aborrecimiento residía en los sueños de José, en lo que esto significaba. No toleraban la idea clarísima que subyacía de los sueños. Su hermano menor sería mayor entre ellos. Él sería soberano y con autoridad. Les carcomía las entrañas pensar que esto pudiera llegar a ser una realidad. Así es que calculan fríamente, con alevosía, cómo eliminar esta posibilidad. No solo pecan, sino que planifican el pecado. La conducta pecaminosa comienza con un pensamiento pecaminoso. Fijaros lo que dice Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado saca la bestia que hay en nuestro corazón y deja al descubierto el cerebro de lagartija, en el que no existe razonamiento, sino que todo es instinto animal. 9 hermanos decidiendo matar a su hermano menor. Y aunque Rubén hace un intento de evitar el mal mayor, pensando en rescatar a José y devolverlo a su padre, no le sirve. Y Judá pues interviene también con el objetivo de evitar el asesinato. Sin embargo, al final, en todo caso, la envidia gana. Y ninguno de estos dos hermanos, que a priori pareciera que intervienen positivamente, después tienen un comportamiento firme en cuanto a esto. Se dejan llevar por las circunstancias. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Pero si hay una frase en este párrafo que hemos leído que desgarra el corazón, es la que se encuentra en el versículo 25. Dice: y se sentaron a comer pan. Echaron a su hermano en una cisterna con el objetivo de que se quedara allí y que muriera de hambre, de sed, de soledad. Y se sientan a comer tranquilamente. Hay un versículo en unos capítulos un poco más adelante, en concreto en el capítulo 42, el versículo 21, que dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Esto es cuando ya están en Egipto. Pero ahora, fijaros, José está gritando dentro de esa cisterna, desesperado por su vida, rogando a sus hermanos que lo saquen de allí. ¿Os podéis imaginar la situación? Estos hombres alrededor de la cisterna, sentados, comiendo tranquilamente, mientras que escuchan a su hermano pequeño con 17 años gritar y rogar por su vida. ¿Puede haber mayor depravación que esta? El pastor Salvador Gómez dice: los hermanos de José representan a aquellos que entienden lo que la revelación divina demanda,
pero se oponen activamente al señorío de la palabra de Dios sobre sus vidas. Ellos se rebelaron contra los designios de la providencia de Dios. El odio y la envidia convirtieron el bien en un mal. No toleraron que Dios tuviera un plan de bien para otra persona, para su hermano menor. La envidia llega al corazón con una aversión irreconciliable con la palabra de Dios. El envidioso está en contra de Dios porque le lleva a oponerse a los designios y a los planes divinos. Pero la palabra de Dios viene a su cumplimiento porque su veracidad no depende de si se cree o no se cree, sino porque es verdad absoluta. Aceptar la voluntad de Dios a través de su palabra también significa aceptar la vida con gozo y sin quejas. Y si los hermanos de José hubieran sido capaces de aceptar esta verdad suprema y someterse a la voluntad de Dios, se hubieran ahorrado muchísimo sufrimiento a ellos, a José, a su padre y a su descendencia. Pero aún así, Dios seguía obrando. Cuando dejamos que haya un germen de pecado en nuestras vidas, estamos llamando a voces a la ruina absoluta. Coquetear con el pecado es como poner levadura en la masa, ya no para de crecer. En la primera conciencia de pecado, reconoce y límpiate en la sangre de Cristo. Aunque no nos podamos identificar con la depravación de estos hombres, estamos llamados a ser santos en los detalles más pequeños de nuestra vida. Proverbios 24:3 al 5 nos habla de esta santidad. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras del todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Terminamos, por tanto, la escena 4 y comenzamos la escena 5, que es el momento de comunicar a Jacob la muerte de José. Y enviaron la túnica de colores y le trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Así termina este capítulo, que además enlaza con 2 capítulos posteriores de la vida de José. José ha sido vendido y ante los ojos de su padre, muerto. El pecado de los hijos de Israel sigue su curso y ahora engendra más pecado. Ya no es solo envidia o mentira, sino hipocresía. La envidia por la posición de su hermano les lleva a pecar, pero ésta necesita la mentira para darle coherencia a los hechos y a su vez necesitan mantenerlo en el tiempo para que no pierda consistencia con la hipocresía. Un pecado lleva a otro. Dice que todos sus hijos se levantaron para consolarlo. ¿No hay mayor hipocresía que siendo el que ha cometido el pecado, el que ha cometido el error, el que sabiendo lo que ha pasado, todo se pone bajo el manto de la hipocresía y consuelas o haces el intento de consolar a tu padre? Jacob dice que entró en un momento de duelo permanente y no había cómo quitar este dolor. Quizá porque le estaba dando demasiada importancia a lo que
se supone que había sucedido. Y este es un error en el que Jacob cayó, porque dejó de confiar en la soberanía de Dios. Sabemos que la historia de José fue finalmente de alegría, no solo para él, sino para su pueblo, y lo que eso beneficia en nuestra propia historia. José iba a ser el salvador de su pueblo, pero debía pasar por el sufrimiento de alejarse de su amado padre, sufrir la indiferencia y el aborrecimiento de sus hermanos, vivir en soledad, ser un extraño en otro país, pero lo hizo con gozo, fiel a Dios. Esto no quiere decir que no sufriera y que no tuviera momentos de tristeza, pero él siguió adelante, fiel a Dios. De la misma manera, Jesús es el Salvador con letras mayúsculas de la humanidad. Se separó voluntariamente de su Padre Dios para sufrir la indiferencia y el escarnio de su pueblo, de sus propios hermanos. Y tuvo que sufrir la más estricta soledad, el sufrimiento de cargar nuestros errores, nuestra maldad, para salvarnos. Y lo hizo en entrega absoluta, en obediencia ejemplar a su Padre, con el mayor de los gozos, puestos los ojos en su Padre. Dios cumplirá los planes que tiene con cada uno de nosotros, incluyendo los sufrimientos, aunque estos son desconocidos para nosotros porque no sabemos lo que vamos a tener que atravesar en esta vida, sí sabemos a dónde vamos. Y tenemos que poner nuestra mirada en el galardón y mirar a Jesús mientras caminamos. Lo mismo que para José sus sueños fueron de aliento, para nosotros sus promesas tienen que ser igualmente de fortaleza. Isaías 14:24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Vivimos para la gloria de Dios, no para la nuestra. Y aunque pueda parecer contradictorio, todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas, lo que ocurre a nuestro alrededor, por muy inverosímil que nos parezca, Dios lo está utilizando para nuestro propio bien y para su gloria. Dios está cumpliendo sus planes en tu vida, así que confía y descansa en sus planes. Romanos 11:33, y con esto termino. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.